provincia, líder en ventas. Silvera Hermanos, Sociedad de Responsabilidad Limitada, agente oficial Surrey, en 9 de julio, Corrientes 525, teléfono 02317 43 33 57 y 42 73 83. En Chivilcoy, 25 de mayo 331, teléfono 023 46 43 02 90. Al buen tiempo, buena radio. FM Arcoiris 94.1, la radio que se escucha, se ve y camina. Transmitiendo desde sus estudios ubicados en Avenida Bedia 861. Comunicate con la radio al 02317 52 40 13. Bueno, estamos, como dice nuestro locutor Raúl Caló, en FM Arcoiris 94.1. Y hay lujos que uno se puede dar de vez en cuando, ¿no? En comunicación. Y esto es un lujo en comunicación. Dos personas que han transitado y han hecho mucho por la educación, muchísimo. Uno ha sido profesor, el otro ha sido alumno, pero los dos han marcado un derrotero. Lo tenemos aquí a Luis Antonio Barri y a don Horacio Bisón. Los vamos a presentar, le vamos a decir que bueno que se vayan presentando. Luisito, vamos a empezar por Luisito primero. Buenos días, Luis, ¿cómo te va? Buen día, y fundamentalmente te agradezco esta oportunidad de poder reencontrarme con Horacio, a quien aprecio mucho desde la época en que fue profesor mío, y después cada vez que nos hemos encontrado hemos renovado ese afecto que nos ha identificado por la vocación educativa, ¿no? Muy bien, tus inicios, bueno, como alumno aquí en 9 de julio. Vos sos de 9 de julio, después te fuiste, ¿no? Yo cursé todo, hasta mi secundario, todo primario y todo en 9 de julio. Sí. Y Horacio fue profesor mío cuando estaba en el normal, que era el único varón entre 60 mujeres. Bendito tú eres. Y Horacio nos daba literatura en aquel momento. Bueno, yo te robo 5 minutitos más para después dejarlo a ustedes dos que manejen el programa, que creo que son los indicados. Te quiero comentar, tu carrera, terminaste secundario, ¿dónde finalizaste tu carrera y tu trayectoria lo más breve posible? Bueno, después estudié en La Plata, terminé como abogado, profesión que no ejercí nunca en el estilo clásico, no sé ni dónde quedan los tribunales casi, porque me dediqué a otras cosas, entre ellas a la educación, que ha sido una de mis grandes aspiraciones de que elegí ser maestro. He ejercido como maestro también, he sido funcionario en varios momentos y demás, y hoy todavía me sigue entristeciendo la situación de la educación, ¿no? Cuando decís has sido funcionario, ¿en qué cargo, qué lugar es lo más rápido? Bueno, yo me inicié como empleado raso en el Ministerio de Educación, y que me llevó una vieja amiga querida, Hilda Mosca, y después llegué a director general del ministerio, que era un equivalente a subsecretario de aquella época, y bueno, después seguí, fui maestro en un reformatorio, que se llamaban en aquella época reformatorios todavía, intenté ser profesor en la cárcel, donde lo conocí a Robledo Puch, pero no pude ejercer nunca, porque en esa época tomaron todas las cárceles, y el mismo director de la cárcel me dijo: mire, usted es el que está más encerrado que ninguno a través de 4 o 5 puertas, si esto se toma... Bueno, al final no pude dar clase nunca, fui como 5 o 6 veces, pero nunca pude dar clases. Y después estuve de viceministro de la Nación, como secretario de Educación, entre el 90 y el 92. Después estuve de ministro de Educación en Corrientes, cuando fue interventor federal un gran amigo que era el doctor Tonelli. Me invitó a que lo acompañara, lo hizo con mucho gusto, y fue una de las páginas muy lindas, porque Corrientes es una provincia tan especial en cultural, en fisonomía social, en todo ese tipo de cosas, que realmente fue un placer estar 9 meses trabajando allí. Y después ya tuve cargos a nivel internacional, porque fui presidente de la Televisión Educativa Iberoamericana durante 9 años, y después trabajé en un programa de universidades que te llevó a tener como 1000 universidades en toda Latinoamérica, como asesor para Latinoamérica, recorriendo países, recorriendo universidades y demás. Cuando dijiste presidente de más de 100
100 países, ¿no? ¿Integraban en ese momento? No, en ese momento integraban todos los países de América Latina y de Iberoamérica. O sea, todos los países latinos y Portugal y España también, ¿no? Y bueno, eso fue un emprendimiento muy lindo, pero ya después Internet y todo eso superaron a la televisión, por supuesto, ¿no? Pero en aquel momento fue un gran emprendimiento, sí. Bueno, ¿queda algo más? No, esto es una síntesis de todas las cosas, pero... Bueno, ahora a don Horacio, y a don Horacio cuando comente, yo le voy a pedir que sea sincero, que diga la verdad. Yo sé que siempre dice la verdad, pero cómo era como alumno, después me lo dice. Si las referencias no son muy buenas, me las dice en privado. Bueno, don Horacio, buenos días, un placer recibirlo. Bueno, varias veces he estado... que me han invitado y con la gran satisfacción de encontrarme con Luis, que fue uno de mis alumnos varones, no siempre hay muchos, en la escuela secundaria y sobre todo en el magisterio, donde predominan siempre las damas. Y no, mi trayectoria es más simple. Fui a la escuela primaria acá, en la escuela 24, la que está en lo que ahora es Villa Luján, pero que en esa época era Villa Garibaldi, la que tenía el Palomar de los de Agustín Álvarez. Estaban los hermanos Crosa, que eran los líderes naturales del lugar, y ahí pasé hasta tercer grado. Mi mamá, que era maestra, era directora, y después pidió traslado a la escuela 3, y allá fui a la escuela 3 hasta terminar sexto grado. Ahí tuve al director a García, al que fue bibliotecario, y muchos compañeros que después, las chicas de Miguel ya eran mayores, pero también las conocí ahí. Y después, bueno, el colegio Cavallari, en esa época no había colegio oficial. Cavallari cumplí los años que corresponden, y posteriormente me fui a Buenos Aires al Instituto Nacional del Profesorado, que ahora se llama Joaquín González, y ahí hice la carrera de profesor de castellano y literatura, que terminé en el 50, y en el 51, pese a unos problemas políticos, entré en la docencia en 9 de julio. Digo problemas políticos porque era la época en que el asunto de la afiliación y todo, tenía... Son cosas que la gente de ahora no conoce, pero que nosotros las vivimos. Caramba. No hago juicio, pero era una situación bastante compleja. Lo que se estilaba. Se estiraba. No era lo correcto, pero bueno. No, era así. Anoche lo conversábamos con unos amigos, recordando aquella época, donde todos estábamos al borde, los que proveníamos de familias que no eran oficialistas, Claro. estábamos al borde de ser expulsados. No, en mi caso, las primeras tentativas para trabajar acá fueron rebotes, a pesar de que en ese momento era de los pocos que tenía el título de profesor como corresponde, no provenía de otras áreas. Pero bueno, ahí empecé y seguí toda mi vida en la educación oficial. Nunca trabajé en la privada, siempre en la Escuela Nacional de Comercio, ahora Posposo Unidad Académica, y fui viendo todo lo que pasa en la educación en la Argentina desde este lugar. También fui director en tercero o cuarto del Instituto de Formación Docente número 4, que ahora está incorporado a la unidad académica. En esa época era autónomo y vivía, mejor dicho, dependía de la Dirección de Enseñanza Superior de la provincia de Buenos Aires.
Y ahí y todo, mis hijas, todas fueron a la escuela, esta secundaria, primaria, oficial, mis nietos también, el último nieto que tengo egresa el lunes, que es el último alumno de la familia que está en la escuela. Así que yo de la enseñanza no oficial o privada no puedo opinar nada porque nunca trabajé dentro. Lo que puedo opinar es desde afuera, que no es lo mismo. Y ahí estoy. Le voy a hacer una pregunta a los dos. El estatuto del docente, antes del estatuto del docente, cuando se cambiaba intendente, se cambiaban los maestros, ¿no? No. Antes del estatuto del docente, en la provincia el estatuto se hizo en el año 57. Sí. Que era, ¿te acuerdas la señora de Curges? Sí, todavía era, la provincia no tenía autoridades electas, claro, sino que era fruto del golpe del 55. Exacto. Claro. Y en la Nación, en el año 58, siendo Frondizi presidente y Mackey ministro de Educación, y Salonia subsecretario con el que yo trabajé después, juntándolo, se creó el Estatuto del Docente, que fundamentalmente lo que hizo fue establecer un sistema de ingreso a la docencia sin ningún componente político. Y en esto hay que destacar una cosa que yo he destacado a veces por escrito inclusive. En la provincia de Buenos Aires, los partidos políticos que accedieron después, por ejemplo la UCRI en ese momento, todos tenían necesidades políticas como siempre tienen los políticos. Sin embargo, respetaron el estatuto que recién se empezaba a cumplir a rajatabla. Claro, sí, no erradicaron totalmente la prebenda política. O sea, yo trabajé en el Ministerio de Educación después en lo que llamaba ingreso a la docencia, en los ascensos y traslados, en el escalafón. Lo pusimos en computadoras, en las elementales computadoras que ocupaban 2 piezas de grandes en aquel momento. Con lo cual había una legitimación de todo eso muy importante. El estatuto fue muy importante en ese sentido, muy importante. Porque erradicó el tener que recurrir al caudillo o al político de turno o al intendente o al gobernante para poder ingresar. Dar un dato de lo que significó el estatuto. Yo me acuerdo que cuando estaba, no sé si en cuarto grado o quinto grado, tuve que acompañar a mi mamá, que era maestra, a la casa del doctor Subirá para solicitar, digamos, la jubilación. Claro. Era todo un mecanismo establecido con el caudillo de turno trascendente de la época. Yo tengo una historia, sí. Pero Horacio dijo una cosa recién que yo quiero rescatar. Él en aquel momento decía que era el único que había como profesor realmente recibido con los requisitos de formación pedagógica y demás. Y ese ha sido un gran problema, que todavía sigue subsistiendo en nuestro sistema educativo, tal vez en menor grado, pero en aquel momento se tomaba al abogado, que no tenía formación pedagógica, al médico, al ingeniero, a todos esos, que eran gente con formación en sus respectivas disciplinas, pero no tenían formación pedagógica. Y me acuerdo que peleábamos en aquel momento peleábamos porque hicimos un congreso acá con todos representantes estudiantiles de la 4ª sección electoral, que vinieron, fue un éxito, me acuerdo, lo hicimos en el Cine 9 de Julio, pidiendo, entre otras cosas, que hubiera profesores con título, porque no los había. Y eso dio lugar también a que hubiera un recambio político, donde entonces, acá me acuerdo que en esa época, a lo que se refería Horacio, el doctor Maldonado, el doctor Cavallari, el doctor Monti, todos fueron expulsados de la escuela. Sí. Fueron expulsados. ¿Por qué? Porque pertenecían a otro partido político. Y en esa época tenía mucha vigencia la palabra del secretario de la CGT. Ah, sí. Si italiano decía así, era así. Si italiano decía no, no. Sí, efectivamente. Por eso fue importante lo que él decía, porque yo le acabo de regalar, perdón que se lo trascienda a la audiencia, un recorte que de casualidad encontré entre mis viejos papeles de una mesa redonda que se hizo en el Salón Blanco en la Municipalidad, me acuerdo en aquel momento, de que participamos entre otros Horacio y yo.
y le regalé el recorte del orden del año 63, donde transcriben gran parte de las palabras de Horacio, donde precisamente hace mención a este tema, al tema de los profesores con título. Porque el abogado será muy buen abogado, el médico muy buen médico, pero pedagógicamente no está preparado. No tiene formación. Florentino García era una excelente persona, Sí, yo sí. le tenía una gran estima, el doctor Aníbal Volti ni hablar, pero eran gente que venía de otra actividad y que las necesidades a veces y otras no necesidades, sino voluntades políticas hacían entrar gente que vos, ¿y este de dónde viene? Bueno, hoy viste toda la crisis que hay en este momento en la ciudad de Buenos Aires por el problema de la formación docente. Sí, ¿no? Bueno, que es uno de los grandes problemas. Para mí el meollo fundamental del problema educativo está en la formación docente. Claro. Si los docentes, que son la polea de transmisión de cualquier política educativa, de cualquier intención pedagógica o lo que sea, de cualquier cosa, llámese revolución, transformación, reforma, lo que sea, tiene que estar formado el docente. Y en aquella época la formación nuestra fue muy pobre en las viejas escuelas normales, muy pobre. Con 2 prácticas semanales de 20 minutos salíamos, y con 3 asignaturas o 4 más que el bachillerato, salíamos maestros. Pero se suplía una cosa: el que elegía magisterio era por vocación. Y nuestra vocación sustituyó ese déficit de formación que teníamos. Superado. En cambio, hoy, en muchos lugares, yo lo he conocido en algunas provincias, salida laboral. Esa salida laboral. Por eso, cuando estuve en Corrientes me llamó la atención una cosa, que no ocurría con el caso mío, que fue único varón. Muchos varones maestros en el interior de Corrientes. Había escuelas donde más del 50% eran varones. Y el fenómeno era porque era un trabajo seguro, estable, medianamente pago, pero para esa provincia muchos varones encontré. Yo les quería comentar algo con respecto a una historia de Las Toscas, un pueblo que está cerca de Lincoln. Me comentaron que había una señora, una mujer, que fue maestra ahí a principios, ¿no? del siglo 1900, principio de 1900 por allí, y empezó a dar clase en una salita, y después hicieron, y ella misma hizo, junto con la comunidad, hicieron la escuela, prácticamente la hicieron, y me contaron que con las cortezas de árboles hicieron la empalizada todo alrededor del terreno. Y con este tema de que venía un político y la sacaban, esta mujer que dio su vida dentro entonces vinieron y la expulsaron, y se suicidó en la escuela. De cosas. Que quedó como... Por eso el estatuto del docente fue un gran paso, pero insisto, no porque yo haya tenido alguna adhesión al gobierno que vino en ese momento, que me identifiqué siempre con las posturas del doctor Frondizi, pero sino porque cumplieron una cosa que recién la recibían. En cambio, otros partidos políticos decían, ¿cómo? Hace unos cuantos años que no gobernamos y resulta que ahora nos ponen el estatuto por delante. ¿No? Yo tengo clientela y entonces creaban figuras siempre extraestatutarias, de tal manera de todavía inventar la forma de poder sortear los requisitos y inventar cosas que han quedado y que pesan en el sistema educativo todavía, ¿no? Sí. Yo ahora me gustaría, perdóneme, que desde ahora en mayo no voy a hablar más porque no entiendo nada del tema. Me gustaría que entre ustedes, le tiro la idea para ver si está bien o mal, ustedes lo dirán. Lo que fue la educación en aquellos tiempos, más o menos por lo que ustedes dijeron, más o menos tenemos un panorama por arriba, pero ¿qué ven distinto o qué les molesta o qué consejo o qué ven distinto en la educación que tenemos ahora? Bueno, no sé, tantas cosas. Yo sí te quiero decir, en el caso mío yo tuve la suerte de seguir todavía con los efluvio de la generación del 80. Para mí la educación argentina hasta el 60, 65, vamos a decir, por ahí. Tenía todavía los beneficios de la generación del 80. Como alumno, a mí me tocó la época en que los institutos teníamos profesores de muy alto nivel, que eran bien retribuidos en el Instituto de Formación en el Joaquín González de ahora,
gente que había venido, algunos de España, expatriados por la guerra, Amado Alonso, lingüista como Enrique Urella, toda gente de gran mérito. Y el instituto conseguía superar el tema político. Había los rectores se ocupaban de que, como todos iban a la facultad, al instituto lo tenían un poco en segundo lugar, pero ahora bien del instituto. Y además hay hechos elocuentes. Nosotros tenemos la escuela magisterio y comercial desde el 43. La escuela secundaria Ciro va a Bragado, a Peguajó, a Chivilcoy, todas tienen escuelas independientes. El Nacional, el que ahora no sé cómo se llamará, el Normal, la Escuela Técnica, y en cambio el 9 de julio ya empezamos con el sistema de los anexos, donde se armaba una escuela sobre la que existía, se mantenía la estructura administrativa, ya empezaban a manejar los recursos de una manera distinta. Por eso ahora tenemos acá esta unidad académica que tiene como 2.000 alumnos y más de 400, entre 400 y 500 entre docentes, administrativos y demás, que es todo cómo manejar eso, por más que tengan directores en las distintas áreas, es todo un mecanismo que da idea de que la educación ha ido perdiendo prioridad. La generación del 80 tendrá sus bemoles como cualquier proceso histórico, pero a la parte de educación le dio la entidad que felizmente mantuvo durante mucho tiempo y que fue prestigiosa, no solo acá, sino en el exterior. Fue la línea sarmientina. Claro, es decir, Sarmiento no era de la generación del 80, pero influyó en... Pero haber traído todas las profesoras para formar los docentes acá fue una revolución que no se ha repetido. Hoy resulta de que las cosas son... yo coincido que la duración de ese efluvio, como lo llamaste, duró hasta esos años, porque ahí había una escuela más o menos... ahora, yo sitúo parte de la crisis a partir del advenimiento gremial. Ah, sí. El advenimiento gremial ha hecho de que se rompiera el compromiso fundamental que tenía el docente, que era con el alumno. Y pasó a ser un compromiso con el gremio. Sí, claro, entonces claro. Es otra cosa. El compromiso, entonces, y esto lo he dicho varias veces, un día lo dije en una reunión de la Realidad Santillana en Madrid, y se un lío bárbaro en la mesa después, pues dije, en una época a los maestros, a los docentes nos llamaban el segundo padre, los apóstoles, un montón de cosas. Y de eso un poco se aprovecharon algunos para mantenerlos ahí tranquilitos, ¿no? Después pasamos a la otra punta y con un criterio proletario se empezaron a llamar trabajadores de la educación. Sí. Pero unos y otros nos hemos olvidado de la profesionalización del docente, que ese es el gran tema. Y hoy que tenemos docentes formados por una escuela del siglo XIX, con establecimientos también viejos y con una formación que no va a destiempo de las cosas. Educación debe ser un concepto polisémico, ¿no? Porque da para que hable desde el edificio hasta la profesión, los alumnos, los programas, todo. Pero fundamentalmente hay que examinar todos los aspectos. Por ejemplo, la inversión educativa, que no se va a decir gasto, porque no se ofende todo el mundo, ¿no? Hay que hablar de inversión educativa. Yo creo que se tira la plata, se tira en gran parte la plata. Yo hace rato que quiero darle forma escrita a una cosa que le llamamos sinceramiento educativo, ¿no? Por ejemplo, la geografía, el mapa educativo. El mapa educativo se ha hecho en base a la oferta y no la demanda. Pocas veces una escuela se ha creado porque hubo una necesidad medida. Es decir, acá hay que crear una escuela porque se necesita, por esto. No, el diputado, el senador o el intendente o quien sea, todos quieren una universidad. Sí. Todos los intendentes quieren una universidad. Yo he discutido
Blanco sobre ese asunto, por ejemplo, porque Blanco era de la idea de la universidad, el 9 de junio. Y yo le quería convencer, Rorro, ¿no?, de que las ciudades universitarias tienen que tener todo... Profesores, por empezar. Profesores que sean residentes, que tengan la forma. Aparte de bibliotecas, de todo lo que hace a la mejor formación. Y él no, dice, no, porque los muchachos no pueden ir, no. Así, los institutos, por ser un ejemplo, al principio eran 7 u 8 desparramados por la provincia. Ahora creo que cada ciudad tiene su instituto. Y lo alimentan con los profesores que ellos mismos crean. Exacto. Y ahí es donde vamos bajando. Bueno, entonces, a raíz de haberse hecho sobre la oferta, no sobre la demanda, acá te acordás cuando el instituto formaba asistentes sociales. Sí. Bueno, egresaban como 30 o 40 chicas que como no tenían otra cosa para estudiar. ¿Qué necesidad de tener 30 o 40 egresados de asistentes sociales en una ciudad como 9 de Julio? Pero era lo único que había. Yo no reniego de que puedan estudiar eso, pero tiene que corresponderse la inversión educativa para algo que después va a progresar en el medio. Yo siempre digo, yo prefiero un ingeniero en manzanas, que no debe existir, en Río Negro, y no ponerlo en otra parte, en el Lincoln, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Bueno, esa inversión que yo le he visto, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires se tira la plata como en ninguna parte. Yo me crié ahí entre los expedientes en ese ministerio y lo conocí bien, y yo lo llamo, ¿saben qué digo? Que es como una ciénaga. Cuanto más peso le pones, más se hunde. Más se hunde. Está bien gráfico. Sí, porque se hunde. La provincia de Buenos Aires gasta plata. Ahora, si uno revisa el mapa educativo de la provincia de Buenos Aires, hay escuelas que no tienen ningún sentido, ningún significado. Y además, se ha hecho muchas veces demagogia. Por ejemplo, una cosa que es muy valiosa, que es la educación de adultos. En todos los lugares donde estuve, la educación de adultos no era nada más que una cuestión demagógica. Cuando yo fui a Corrientes, me acuerdo que se lo comunico al ministro de Educación, que era Jorge Rodríguez, y los estábamos sentando, me acuerdo, y me dice, te encargo lo de adulto, porque la Nación pagaba una parte. Claro. Y había estado Claudia Bello allí, y habían creado 600 centros de educación de adultos. Claudia Bello. Que eran todos ñoquis. Entonces conseguí por fin una supervisora con muchas agallas que me salió a recorrerlo y me decía, el mismo alumno que viene uno, lo viene el otro, con el mismo pullover, decía. Y empezamos a clausurar. Y yo fui a la radio, porque la radio en esas provincias son fatales, pues viven del conflicto y de la cosa. Fui y les dije, hemos cerrado tanto y vamos a seguir cerrando en la medida que no se justifique su existencia. Si alguien me demuestra que me equivoqué, voy a ir con esa misma persona a reabrirlo. Pero mientras tanto, se cierra. ¿Y qué hice? Un día vino el gremio a defenderlo, qué sé yo, y yo los atendí y dije, no, ya arreglé con la Nación para que les paguen. Porque yo no estaba en esa época y no puedo demostrar que no trabajaron. Porque había sido, cuando yo todavía no estaba de ministro. Y venía con 2 docentes, me sale de adentro. Digo, dígame una cosa, ¿usted hasta dónde llegó en el programa de lengua? El tipo casi se cae muerto de la silla. Y usted en el de matemática, y el tipo empezaba a tartamudear. Le digo, esto me demuestra que ustedes nunca trabajaron, nunca pisaron un centro. Y efectivamente era así, pero había que pagarles porque estaba demostrado por el gobierno que estaba tirando la plata. Ese es un ejemplo para advertir de por qué falta la plata. ¿Por qué falta plata? Ustedes miren el porcentaje de presupuesto que hay en la provincia de Buenos Aires para educación y van a decir, ¿cómo no alcanza la plata? Y tienen conflicto todos los días por eso, ¿no? Bueno, todo este tema de la falta de profesionalización docente va hacia eso. Acá sobraban los docentes en la provincia. Un estudio que hicimos en una oportunidad, un docente egresaba del normal en Junín, que era el lugar más crítico, me acuerdo, tardaba 14 años en ingresar a la docencia. Si mientras tanto no había trabajado en algo, lo poco que había aprendido en lo normal, chao. ¿No? Y sin embargo se ha corregido, hay deficiencia de docentes, falta docentes, ¿no? Porque se cerraron las escuelas normales ya en los años 60 y pico y no se creó nada en su reemplazo, ¿no? Pero como este ejemplo... El tema y después que
la responsabilidad del maestro de ahora, no digo que no haya gente responsable, sí, seria, mucho. como hay siempre, pero hay otros que lo toman como un trabajo que puede ser ese o puede ser otro. Claro. Y por eso tenemos la historia de las licencias, Sí. de los cargos que se pagan a un titular, a un suplente del suplente. Sí, en la provincia de Buenos Aires se llegaba a pagar 7 veces un cargo, en una oportunidad, de suplente, de suplente, de suplente. ¿Por qué? Porque el suplente, que es una figura transitoria, los gremios pelearon por darle los mismos derechos que tenía el titular. Entonces tenían las mismas licencias, tenían todas las mismas prebendas. Sí. Yo no digo que si se enferma no tenga una licencia, si le pasa algo, lo que fuera. Y este es uno de los problemas que hay. O sea, lo que han sido las conquistas, como no le podían dar sueldo, le daban más licencia. Y el gremio con eso salía contento. Y hay otro tema también, la cantidad de docentes que se jubilan a los 50 justos. ¿Sí? Están esperando si pueden hacer algo más pasivo en el año anterior, lo tratan. Y si no, a los 50, out. Después hay otra cosa, Y no digo que todos pueden trabajar después de los 50, pero hay gente que podría. Claro. Después hay otra cosa, Horacio, que vos seguramente lo has visto, que no es solamente el problema de la formación docente, que es crítico, y que en este momento está haciendo todo este barullo en la ciudad de Buenos Aires, Sí, muy grande, porque tampoco esa idea de llevarlo a categoría de universidad. El problema no es la categoría que tiene, sino el contenido que tiene de formación, sea universidad, sea secundario, sea terciario, sea lo que sea. Pero tampoco hay muchos aspirantes por una razón. La carrera docente no es atrayente, porque no es meritocrática, no es por la antigüedad. Y la antigüedad premia el estar y no el ser. Y acá lo que tenemos que premiar es el ser. Trabajar con el perfil del buen docente. No, el gremio siempre ha emparejado para abajo, dando más licencias al que falta, dando más prebendas al que lo cumple, pero no premiando al buen docente. Entonces, ¿qué atractivo puede tener el que tenga vocación? Incluso a veces no estimulan el verdadero sentido del perfeccionamiento docente. Claro. Es como una obligación poner un día cada tantos tiempo para que hagan un perfeccionamiento. Pero eso no es la manera. El perfeccionamiento tiene que ser constante, y más con el mundo tan cambiante. Yo me acuerdo cuando estaba en el Ministerio Nacional, siempre lo hablábamos. A mí la única cosa que pude dejar ahí como obra por la cual publiqué un libro explicándolo como ha sido fue la transferencia de la escuela. Me tocó pilotear totalmente la transferencia de la escuela y estoy convencido de que lo que hicimos fue correcto. Y todas esas voces que se levantan por ahí de que fue sin financiamiento y todo son todas mentiras, porque yo estuve en el nudo de la cuestión, me tocó dirigir toda la transferencia de la escuela y soy orgulloso de eso, lo que se hizo. Porque la nación no podía estar dirigiendo escuelas de Tierra del Fuego y del Chubut, tenía pocos supervisores, no tenía nada, no tenía registrado. Cuando necesitábamos saber de un docente había que preguntar a la escuela, porque no tenía registro del Ministerio Nacional. Entonces todo eso había que desmontarlo. Pero el tema que venía a cuento es que muchos venían a pedir esto que decíamos recién. Primero quiero una universidad, bueno, entonces deme 2 terciarios, o 2 secundarios y un terciario. Así era como una mercancía casi, ¿no? Entonces, ¿qué estudio hecho tiene? Las direcciones de planificación que yo he conocido en los ministerios nunca le dieron caso. Nunca hicieron caso. No. ¿Por qué tenemos que crear una escuela? En La Rioja me acuerdo, por un pleito que había entre 2 intendentes, había 2 escuelas en cada distrito cruzando la calle. Y con una alcanzaba y sobraba. Y fundamentalmente, como volviendo a lo que decíamos recién, que me interesa mucho, lo atractivo que tiene que traer la carrera docente. Es decir, yo soy buen docente y progreso. No que llego porque estuve sentado y pasaron los años y estuve. No, tenés que ser un buen docente. Y el perfeccionamiento, Horacio, perdóname, esto que decías vos recién, cuando se hacen esas jornadas de planeamiento en la escuela, no hay clases, ese día no hay clases para los alumnos, ¿no? Planeamientos ellos no manejan ni los recursos humanos ni los recursos materiales, porque los pizarrones les llegan, las estufas les llegan en verano, los ventiladores en invierno,
Y los recursos humanos le vienen por un listado. El director que diga yo quiero tener buenos docentes, no, le van a venir por un listado que le vendrá lo que venga. Claro. Estas son cosas que son tan graves y tan elocuentes que... Además de la actividad genial, no se niega que los docentes, como cualquier trabajador, cualquier persona, pueda tener su amparo gremial por muchas razones. Pero acá se ha agarrado y no duele el tema, se ha agarrado para el lado más fácil. Yo tengo un nieto de 7 u 8 años, cumplió 8. Y la semana pasada, esto es en vivo y en directo, la semana pasada él ya quedó de los que pasan de grado y sabía que estaba promovido. Y entonces la maestra de ese lugar le dijo que la semana que viene no venga, que solo vengan los que tienen que hacer recuperación y demás. Les daba por las clases por terminadas una semana antes o algo así. Y mi hija, que es bastante cabezona, lo mandó igual la semana siguiente. ¿Por qué? Va a determinar el maestro quiénes van, quiénes vienen, o no busca actividades para aquel que ya egresó. Hay muchos recursos para trabajar con los chicos. Y sin embargo, eso es una maestra de grado que resuelve por su voluntad. Por supuesto. Además hay una cosa, los tiempos. Ya no se puede hablar ni de educación, ni de reforma, ni de transformación, ni de revolución, ni cosas de pareja. Porque la educación tiene una dinámica en los tiempos de hoy. Las exigencias científicas de hoy, que tienen que estar todos los días renovándose, todos los días. Cuando vino el tema de la computación, yo he visto escuelas donde funcionaba realmente la dinámica de internet y demás, donde se aprovechaba. Pero si no me acuerdo cuando un video que lo tuve guardado en una época, hecho en Brasil, donde estaba la maestra que decía, el pizarrón decía 2 más 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 5, 10, así, ¿no? Entonces viene el director y dice, desde la semana próxima vamos a tener pizarrón electrónico y todos los alumnos van a tener computadora. Bueno, aparece el video, después la maestra, en el pizarrón electrónico decía 2 por 5, 10, 2 por... O sea, el instrumento si no se aprovecha, no sirve para nada. El instrumento, ¿no? Nada más. Es nada más. Lo que pasa es que hoy el docente está superado por el alumno en este tema, lamentablemente. Sí. Y el aprovechamiento pedagógico real y concreto de la riqueza que tiene Internet para que se aproveche educativamente es increíble. Con entrar los recursos que tiene en YouTube, todo ese tipo de cosas. Sí. Pero el chico los maneja y el docente no está formado para eso. No sabe transformarlo. Ese es otro problema, ¿no? Sí, es real. Real porque los chicos aprenden entre el celular, la computadora y demás, aprenden un montón de cosas sin necesidad de la escuela. Pero la escuela es la que tiene que organizar eso. Que no sea un simple entretenimiento, o como dicen algunos, el chico mío, si no está con ¿cómo es que se llama? La tablet o lo que fuera, no vive. No puede ser. Una cosa es un instrumento útil, valioso, pero colocarlo en condición de instrumento, no de objeto, de fin. Sí, exacto. Sí. Porque, fíjate vos que estamos viviendo realmente una revolución tecnológica en el mundo, con la inteligencia artificial, con la robotización, que yo me río, digo, los gremios nuestros, lo único que le importa es cuánto ganan en la obra social. Pero nadie se preocupa de que dentro de 20 años muchos de los trabajos de hoy van a desaparecer y no son capaces de formar a la gente para lo que se viene. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando me dicen daría clases, en primer lugar, no estoy en condiciones de manejarme con hábitos y costumbres. No irías en bicicleta como en aquella época, ¿no? Con los jóvenes, los alumnos de ahora. Pero aparte,
tendría que empezar a estudiar de nuevo todo, porque a mí y me dicen, vaya a un curso de literatura, no voy a venir con el cine, tengo que buscar otro mundo en que puedo capacitarme, pero ya no tengo tantas ganas, necesidad. Totalmente. Y los docentes que están en actividad tienen que perfeccionarse, no hay vuelta que dar. Y perfeccionarse sistemáticamente, y ¿sabes qué, Horacio? Yo vi muchos gastar mucha plata en cursos de perfeccionamiento, de gusto y un montón de cosas. Tienen que ser para el trabajo que tienen. Claro. Hay que formar al director para ser director de la escuela. Hay que formar al docente de geografía para que dé geografía. Hay que formar, o sea, formación o capacitación pertinente. Claro. Porque acá resulta que venía uno que había hecho un curso de caligrafía no sé dónde y le daban bueno, vos sabés que en Corrientes me encontré con sorpresas como, por ejemplo, le daban puntaje a que había sido jurado en el corso de carnaval. Sí, cuando me lo contaron, yo lo fui a verificar y efectivamente me di los legajos. ¿Por qué? Porque decía que era una actividad social que tenía. Entonces les daban puntaje. Esas juntas de clasificación que dan puntaje por cualquier cosa. A veces por cursitos que uno dice qué trascendencia tienen o quién los da. Sí. Porque a veces también quién da los cursos y cómo. Más allá de que Corrientes modificaban, borraban las licencias para que no aparecieran, todo eso se pagaba, todo eso se pagaba. Recién cuando decían ustedes el tema del perfeccionamiento, yo creo que me pasa a mí acá, no es nada que ver con la educación, pero tiene que ver con lo que hablan ustedes, que yo tengo un programa para manejarme y dentro de 6 meses me aparece otro programa mejor, en lo que es computación y de la demás tecnología. Cuando decían, yo pienso que el maestro o el educador tiene que estar constantemente perfeccionándose, ¿no es cierto? Constantemente, con cursos, porque cambia de un año para otro, eso lo sabe Luis, lo sabe... Sí. Y la escuela era una dinámica con el ojo puesto en el futuro, porque el pie en el hoy y el ojo en el futuro, porque esto cambia todos los días, permanentemente. Es una cosa que estamos en un avance científico. Somos, por ahí se ha dicho, eso no lo creé yo, el concepto de que somos la generación que ha recibido más conocimiento en pocos años, más que en toda la historia. Más que en toda la historia. Es una cosa que es un fenómeno que no se da. Gracias a la globalización, Además, que se discute mucho cuál es la razón de la globalización, fundamentalmente están las comunicaciones. ahora vos, con el asunto de los medios, que dice el banco, el home banking, y a veces va una persona que no maneja eso, y los empleados te dicen, no tiene una hija, no tiene un nieto para que le haga el trámite. Claro, sí. Y yo tengo hija y tengo nieto, pero me resisto que tenga el empleado decirme que busque el auxilio en el nieto. Acá hay una cosa que no queremos hacer diferencia para nada con esto, pero acá hay un establecimiento educativo que se ha anexado o se ha ayornado mucho, que es la escuela técnica, ¿no? Ah, sí. La escuela técnica es un ejemplo en ese sentido. Está haciendo trabajo, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la investigación, fantástico. Realmente. Y sin embargo el origen de las escuelas técnicas fue tan pobre, pero con mucha vocación y con mucho esmero. Eran trabajadores. Un carpintero que le colocaron el cartel de profesor y lo llevaban de profesor. Sí. Un tornero que lo llevaron de profesor. Le digo porque en la provincia de Buenos Aires me tocó coordinar una comisión con el gremio para titularizar, que nunca se había titularizado a los docentes de ciencia técnica. Eso fue por allá por el año 70, una cosa así. Y resulta de que el ministro me dijo, mire, la idea es que entre todos, porque no... Entonces, digo, hagamos las cosas un poco elegantemente. Pongamos, primero, tornero egresado de la Sorbona, no hay. Y al último poníamos con 2 años en el oficio, ¿no? Porque era la manera, pero por lo menos algún puente había que poner para decir, mira, la exigencia en el futuro tiene que ser otra, ¿no? No, la escuela de acá, estaba escuchando lo oigo, se preocupa y es de año en año, y los alumnos se compenetran, parece, de ese mundo así, en movimiento, y no solo ya van porque hay que ir,
sino porque les atrae. Pero van los alumnos que no tienen, en horarios que prácticamente abren la escuela para ellos. O sea, es algo que llama poderosamente la atención. Se han presentado con ese auto eléctrico que corrió el otro día, han hecho manos ortopédicas, han hecho cada cosa fantástica, ¿no? Mucha creatividad, sí. Yo les agradezco, es para otra vez tener otra charla cuando puedan. Por eso te decía, Luisito, manejen ustedes porque... Todavía me dice Luisito, ¿viste? Arrastro el Luis que... mi padre se quedó con ese Luis. Y resulta que ya tengo un hijo que se llama Luis y un nieto que se llama Luis. Entonces digo, yo soy Luis 2, y Luis 3 y Luis 4. Claro. En el contrato que tuve que firmar le tenía que decir Luisito. Me ha quedado así. Sí. Bueno. Ha sido un placer. Yo creo que a lo mejor esto fue más profesional que otra cosa, ¿no? En lo afectivo a lo mejor tendrán mucho que contarse después de tantos años, ¿no? Profesor y alumno. Es muy largo el tema de cada vez que muy largo. encuentro al que me saluda y tengo que preguntarle quién es, porque una cosa era cuando tenían 14 años o 16 y otra es cuando tienen 60 y yo pienso, y ahí tengo que hacer... Además, ¿cuánto pasaron por tus manos, no? Yo hasta hace un año atrás, no sé si a principio de año, lo tuve como columnista aquí a don Hugo Orbea. Todos los años me acompañó don Hugo Orbea. Claro, ahora también lesionado, pero... Sí, pero un hombre con... mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Somos medio parientes. Sí. Porque mi señor es prima de él. Prima de él, sí. Sí, Hugo, sí. Él tuvo mucho entusiasmo en la escuela. Sí, en la escuela técnica. Sí, mucho. Aparte el investigador lee, acá por ejemplo, con las columnas que hacíamos, te das cuenta la capacidad, o sea, cómo se informaba y cómo leía, qué cultura, ¿no? Qué cultura. Otra persona que me llamó poderosamente la atención, que nos dejó, ya nos vamos a encontrar dentro de poco seguramente, porque todos vamos para ahí, es don César Jaén Latorre, también un hombre que con un conocimiento, una cultura general espectacular, ¿no? Que daba gusto charlar con ellos, sí. Para cerrar por mi parte, te digo que uno de los recuerdos que tengo de tus clases era el sabor con que nos enseñabas a Lope de Vega. Que a mí me encantaban los teatros de Lope de Vega, los diálogos que había en el libro de Justi. Ah, sí. ¿Te acordás? ¿Cómo era? Roberto Justi. Roberto Justi, sí. Sí, era la literatura de esa época. Y traía párrafos de Lope de Vega, me acuerdo, sí. Qué época linda. Sí, lindo. Además teníamos, si bien se respetaba, digamos, la jerarquía, había una familiaridad, pero no así chabacana de esta, de que el profesor sino que uno estaba en su lugar y el otro, pero con cordialidad, Vos eras muy joven, me acuerdo. Sí. Que venías con tu bicicleta, por eso te decía recién, me acuerdo. Y yo empecé a los 23 a dar clases. Claro. Y bueno, y tenías alumnos de 17. Alumnos, no, inclusive había unas chicas como Aida Chiefar y como que habían, era casi Isabel Ribot, o sea, que eran casi de mi edad. Claro, sí. Así que... Bueno, muy bien, nos damos por satisfechos y muchas gracias. Muy contento. Bueno, la ahora, verdad que sí. No sé qué dirán los oyentes. No, esto va a quedar grabado en la página de la radio, así que lo van a poder ver, va a quedar en el archivo de la radio. Y les voy a pedir 20 segundos que cierro, y después hay un tema que le quiero dedicar a ustedes, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la educación. Muchas gracias, buen año, gracias por la predisposición. Igualmente. Muy bien. Al buen tiempo, buena radio. FM Arco Iris 94.1, la radio que se escucha, se ve y camina. Transmitiendo desde sus estudios ubicados en Avenida Bedia 861. Comunicate con la radio al 02317 52 40 13.